Ahora sí, vamos a la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 8. Epístola a los Romanos capítulo 12, versículo 8. Y ese es el tema número 11 de la serie Los dones del Espíritu. Y el título de la enseñanza del día de hoy es el don de exhortación. El don de exhortación. Romanos 12, 8. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. Y no tengo reloj, así que agárrense. No, sí. Romanos 12, 8. Dice así: el que exhorta en la exhortación. Y bueno, ya estamos avanzados en esta serie, por tanto, se vuelve necesario recordar el objetivo y el tema general. Eso es bueno hacerlo de vez en cuando ya vas avanzado en algún proyecto, regresar a las bases, regresar al objetivo para ver si no nos hemos desviado o para mantenernos allí. Bueno, el tema general de esta serie es los dones del Espíritu, así como lo dice el título. Y esta palabra don hemos aprendido que es la palabra griega carisma. Nuestra palabra latina carisma, carismático, proviene de esta palabra griega que es así, carisma, que se deriva de otra palabra que es caris. Caris es regalo, es una dádiva, un regalo inmerecido. Se asocia siempre con lo que proviene de Dios. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero todo lo que proviene de Dios es inmerecido para el hombre. Nosotros no merecemos nada de Dios, no merecemos nada de nadie, de hecho. Pero el Señor nos da este regalo inmerecido, principalmente el don de la salvación. El regalo de la salvación. Y con este regalo de la salvación, con este don de la salvación, cada creyente recibe lo que algunos le llaman una dotación de poder. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es esta dotación de poder que es para edificar a los hermanos en la fe, porque somos insertados en una iglesia, en una comunidad de otros creyentes, los cuales necesitan también ser edificados. Y de eso estamos hablando en esta serie. Cada creyente verdadero, cada genuino creyente en Jesucristo ha recibido al Espíritu Santo. En el momento en el que creímos nosotros, dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, de manera que todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y si hemos recibido el Espíritu Santo, entonces hemos recibido también dones, diga dones, carismas, regalos, por lo menos un regalo, por lo menos un carisma hemos recibido cada uno de los creyentes. Y conforme hemos ido avanzando, seguramente tú ya dijiste, este no, este sí. Ya te diste cuenta que has recibido por lo menos uno, más de uno, y hay otros que recibimos, como es el caso de los dones de sanidades, de milagros. Son dones que recibimos para un momento específico, en una situación específica. Sí, nosotros oramos, por supuesto, porque si no oramos para que ocurra un milagro, difícilmente vamos a ver ese milagro y recibiremos ese don. Se espera entonces que los creyentes que hemos recibido estos dones, se espera que los usemos. No está padre, ¿verdad?, que le regales algo costoso, algo valioso a tu hijo, tú que eres papá, y que tu hijo simplemente lo abandone por ahí. ¿Verdad que no me gusta esa idea? Y nos ha ocurrido, creo que a todos. Y dices, wow, me costó caro ese regalo y no le hiciste caso. Bueno, lo mismo ocurre con Dios. Los dones que Él otorga a sus hijos, Él espera que los usemos, y no solo espera. Hemos visto que nos manda a que los usemos. Pablo decía, el que se cree profeta o espiritual reconozca que lo que hablo son mandamientos del Señor. Y estaba hablando ¿de qué? De usar los dones del Espíritu, de perseguir los dones, de anhelar los dones. Y en 1 Corintios 12, 7 vemos cómo esta dotación de poder que recibimos los creyentes, dones del Espíritu, tienen un propósito. Y también vemos aquí que es para cada uno de los creyentes, lo afirma, dice 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno, diga yo, si usted es creyente, o sea, tú que levantaste la mano, tú que eres creyente, la palabra te dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, esta dotación de poder. ¿Para qué? Para provecho, no para esconderlo, no para guardarlo, sino para provecho, para usarlo. Y todos los creyentes, hay otra realidad que debemos de tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuentas de lo que hicimos con lo que recibimos. Es decir, no es solo Dios dijo, voy a salvar a esta persona, le voy a dar a mi espíritu, le voy a dar los dones para que siquiera los use.
Bueno, ciertamente el que quiere los usa, el que no quiere no los usa. Pablo decía, el que ignora, ignore. Pero no se queda todo ahí. Vamos a estar un día delante del Señor y vamos a dar cuentas. Y vamos a estar ahí sin que haya nadie más, sin que valgan absolutamente ninguna de nuestras excusas, que, ay Señor, es que yo leí no sé dónde, que eso ya era para tiempos pasados, para cuando murieron los apóstoles. No, vamos a estar delante del Señor. Y los que enseñaron eso y guiaron a los creyentes a un evangelio de incredulidad que no es evangelio, también le van a dar cuentas al Señor, porque usaron el don de la enseñanza para fomentar incredulidad en los creyentes. Qué paradoja, ¿no? Pero estaremos delante de Dios dando cuentas de lo que hicimos. Todos. El apóstol Pablo les enseñó a los corintios también en su segunda carta, capítulo 5, versículo 10. Les dijo, es necesario, corintios, es necesario, creyentes en Casa de Oración Houston y los que nos ven, es necesario que todos, así como cada uno recibió un don, es necesario también que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este tribunal de Cristo no es el juicio del gran trono blanco, no es un lugar para incrédulos en donde se va a afirmar la condenación de aquellos quienes no creyeron. Aquí es un lugar, es un momento en el cual los creyentes vamos a dar cuentas. ¿De qué? Según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y tú crees que al Señor le va a interesar cuántos cientos de miles acumulamos en nuestra cuenta de banco, cuántas propiedades adquirimos, cuántos autos adquirimos? Eso para el Señor es irrelevante. Vamos a estar delante de Él dando cuentas de los dones que Él nos dio, de lo que hicimos en su reino. Todo aquello que nosotros hacemos que tiene que ver con este mundo, pues se necesita, ¿verdad? Es parte de, pero no lo es todo. Jesús dijo, trabajen por la comida que no perece. No se esfuercen tanto por la comida que perece, sino la que va a perseverar a vida eterna. Y podamos así nosotros irnos moviendo y vamos a estar ahí delante de Él rindiendo cuentas y no va a haber excusas delante de Dios y recibiremos cada uno según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Hoy vamos a hablar de uno de estos dones que recibimos y es el don de exhortación. Antes de hablar del don, voy a hacer 2 paradas. La primera parada va a ser para definir lo que es exhortación. Es importante que nos pongamos de acuerdo acerca de lo que estamos hablando para que no piense cada quien cualquier cosa. Primero, al hablar de exhortación, quiero empezar hablando de lo que no es exhortación. Exhortación no es una regañada de aquellas. Eso no es exhortación. Quizás lo primero que viene a tu mente es una mamá que le pone una regañada al hijo, que le dice hasta de lo que se va a morir, ¿verdad? Bueno, eso no es exhortación. Exhortación no es una lista de argumentos, o sea, te voy a leer la cartilla, una lista de acusaciones en contra de una persona para condenarla. Eso no es exhortación. Exhortación tampoco es una técnica de manipulación que pretende atemorizar, amedrentar a las personas para que adopten estas personas ciertas formas o ciertas costumbres de hombres. A eso se le conoce como legalismo y quizás tú estás familiarizado con esa manera de operar o de hacer iglesia, de aquellos quienes manipulan a las personas ¿para qué? Para que adopten las ideas del que está hablando, para que adopten sus formas, sus costumbres, y que la mujer tiene que vestir de esta manera porque si no, no es mujer santa, y el hombre tiene que vestir de esta manera si no es mujer santo. Y ahí tienes al pastor hablando de la predicación de tendedero que se conoce, ¿no? Que si el pantalón, que si la blusa, que si el velo, que si esto y que si aquello, y les llaman predicadores de tendedero, ¿no? Porque se le pasan hablando de la ropa. Y es más bien amedrentar a las personas, y si usted se pone pantalón, hermana, se va a ir al infierno. Y entonces, ahí tanto el hermano, no, sí, qué exhortación nos dio el pastor, ¿verdad? Bueno, eso no es exhortación. Eso es manipulación que trata de atemorizar y amedrentar a las personas para que adopten esas cosas secundarias, esas cosas que realmente no tienen ningún efecto de santificación. La santificación viene de adentro hacia afuera. Ese es otro tema. El diccionario de la Real Academia Española define esta palabra exhortar, del latín exhortari, como incitar a alguien con palabras para que haga algo o para que deje de hacer algo. Eso es lo que dice el diccionario. Como exhortación lo define como alguien que con palabras incita a otro para que haga algo o para que deje de hacer algo. Y si te das cuenta, la definición es muy superficial.
se parece mucho a lo que dije que no es, ¿verdad? Es muy parecido, pero estamos nosotros interpretando esta palabra a la luz de la Biblia. O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la exhortación antes de entrar a ver lo que es el don de exhortación? En el diccionario bíblico para exhortación, ahí en Romanos 12:8 que leímos, la palabra exhortación se tradujo del griego parakaleo con K, y significa esto: amonestar. ¿Se entiende lo que es una amonestación? En el fútbol, soccer, por ejemplo, ahí te voy a dar toda mi sabiduría futbolística, ahí te va. En el fútbol tienes el partido y hay un señor que yo he visto que anda de negro siempre, me imagino que le va a dar mucho calor, con shorts negro y blusa negra, y ese anda corriendo para todos lados, ¿no? Y también va para allá, pero anda viendo a todos, y cuando un jugador comete algún reglamento en contra de las violaciones o comete una violación, quiero decir, en contra del reglamento del fútbol, este árbitro lo que hace es que amonesta a ese jugador que violó el reglamento. A veces hace una amonestación verbal y le dice: hey, te estoy viendo, ten cuidado, no vuelvas a hacer eso. Cuando trasciende, lo que hace es sacar una tarjetita amarilla, ¿sí? Y ya lo está amonestando, ya es una amonestación más seria. Después, si persiste, saca una tarjeta roja, o a veces, depende qué tan fuerte sea la violación, saca una tarjeta roja y lo está expulsacionando, como se decía, ¿verdad? Por allá, lo está expulsando. Bueno, eso es uno de los significados de esta palabra parakaleo. Amonestar también significa confrontar, claro, porque para amonestar a alguien has de ponerte al frente de la persona. Es ir delante de la otra persona para mostrar el error o para tratar cierta situación. No es sabio, no es de valientes ir a espaldas de la persona. Eso es lo más fácil. Ir a espaldas de una persona y decir en lo que no estás de acuerdo, y decir lo que no te gusta, lo que no te agrada, en lo que está mal. Eso es lo más fácil. Eso cualquier cobarde lo hace. Pero ir de frente, esto requiere de valor. Y esto es parakaleo, es amonestar, confrontar a alguien. Pero ¿con qué espíritu vamos? Esta misma palabra parakaleo nos habla de alentar, de aliento. Ese es el espíritu o la actitud con la que se procede, con el propósito de alentar, no de destruir, no de acusar para destruir, sino de alentar. Esa palabra parakaleo, y es en donde difiere completamente o va más allá de la definición del diccionario RAE de la Real Academia Española, es esto de rogar. O sea, esta acepción de parakaleo como un ruego. Rogar significa también consolar, significa interceder. Todo esto es la palabra parakaleo. Y para la palabra de Dios, esta palabra exhortar va junta con la consolación. O sea, consolación y exhortación van de la mano, se ven igual. Para entender mejor el concepto de exhortación, hemos de pensar en Dios. Siempre que tratemos de entender algo, siempre conectémoslo con Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Y si vemos, por ejemplo, a Dios Padre no es un tirano, como algunos lo quieren mostrar. Lo quieren mostrar como que es un tirano que determina cosas y que pues, no hay espacio para la negociación, y aunque el hombre no quisiera, pues ya no hay oportunidad. No. Dios no es un tirano. Dice la palabra que Él nos amó de tal manera. Y el amor de Dios es un amor santo. Todo Él es santo. Su justicia es santa. Su amor es santo. Todo Él es santo. Y una de las formas en las que Él nos muestra ese amor santo con el que Él amó al mundo es exhortándonos. Con este amor con el que nos ha amado a nosotros y nos ha adoptado como sus hijos, nos exhorta. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Vaya conmigo ahí, segunda a los Corintios 1, 3. Y comienzo viendo a Dios como exhortador vinculado a su amor, bajo el paraguas de su amor. Dice segunda a los Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo le llama Pablo, porque sí lo conocía. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esa palabra consolación es la palabra paraclesis, que también se traduce como exhortación. Puede haber alguna versión que diga Padre de misericordias y Dios de toda exhortación, y sería correcto, porque son una misma cosa. Y esta palabra paraclesis, aquí consolación, particularmente se traduce como llamamiento a un lado,
O sea, es aquel Padre de misericordias que nos llama a estar al lado de Él. Qué maravilloso cuadro, ¿no? Dios el Padre llamándonos al lado de Él, cuando éramos sus enemigos. Nosotros por naturaleza, dice la palabra en Romanos 5:10, que éramos enemigos de Dios. No es que estaba cada quien por su lado, las cosas iban más o menos, no. El hombre sin Cristo, según Romanos 5:10, es por naturaleza enemigo de Dios. Y qué maravilloso es que este Padre de misericordias nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, en su Hijo, pueda ahora ser llamado Hijo de Dios y sea llamado al lado. Somos hijos de este Padre de misericordias, el cual nos llama al lado de Él. ¿Para qué? Para exhortarnos, para consolarnos. Eso es el Padre, solo por mencionar un atributo o una característica en este ejemplo de Él como exhortador, como consolador. ¿Qué podemos decir de el Hijo, de Jesús, Dios Hijo? Él también es nuestro consolador. Vamos a ver cómo le llama Juan en 1 de Juan 2:1 al Señor Jesús y así podamos ampliar nuestro concepto de exhortación. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, y vas a ver cómo se amplía este concepto de exhortación. Ya no es el regaño, sino es mucho más. 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Quieres no pecar? Vea lo que está escrito. Y si alguno hubiere pecado, si alguno, eso quiere decir que cualquiera de nosotros podemos pecar, y de hecho lo vamos a hacer. Y si alguno hubiere pecado, subraya esa palabra, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, a el Hijo. El Señor Jesús es nuestro abogado. Y quizás tú digas, allí no dice exhortación, pastor, ya se salió del tema. No, abogado es la misma palabra paracletos, la misma palabra para consolador, la misma palabra para exhortador. Y esta palabra paracletos, que se tradujo como abogado, es llamado al lado de uno. Es lo mismo, llamar a alguien al lado, pero en esta acepción de ayudar. Te llama al lado para ayudarte. Un abogado no te condena, al menos el que está de tu lado, ¿verdad? El abogado lo que hace es intercede por ti. Es lo que hace, intercede por ti el abogado. Y eso es lo que hace el Señor. Nuestro santo abogado, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. El Señor Jesús no es el que acusa a sus hijos. Hay otro que es llamado el acusador. El que acusa es Satanás, pero el Hijo lo que hace es que interceder por nosotros como nuestro abogado. Él nos ayuda. ¿Qué podemos decir del Espíritu Santo? Hemos visto al Padre como consolador, hemos visto al Hijo como nuestro abogado, como nuestro consolador y exhortador, y vemos también al Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo como nuestro ayudador. Jesús nos ayuda intercediendo, pero también dándonos a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo precisamente es conocido como el Consolador. Cuando el Señor Jesús prometió a sus discípulos que no les iba a dejar huérfanos cuando Él partiera, les hizo una promesa, mi hermano, mi hermana, que para nosotros está cumplida. ¿Cuál fue esa promesa? Juan capítulo 16, versículo 7. Les dio la promesa del Espíritu Santo morando en ellos. Y aquí y en otros pasajes se refirió al Espíritu Santo como consolador, paracletos, exhortador, consolador, abogado. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, les dice Jesús a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador, paracletos, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y sabes, Él se fue corporalmente, ascendió a los cielos. E inmediatamente después cumplió esa promesa que nosotros vemos cumplida. El Espíritu Santo, el Consolador, no solo junto a nosotros, sino dentro de nosotros. Nos dicen gloria a Dios por eso. Juan 14:26, unas páginas atrás, dice, mas el Consolador, se le llama el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Exhortar tiene que ver con enseñar. Consolar tiene que ver con enseñar. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es lo que hace el Consolador, el Espíritu Santo, además de otras cosas. Nos enseña, nos recuerda, mora en nosotros y está en nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gracias, Señor. Ahora, después de ver lo que no es exhortación, después de ver a la luz de la naturaleza de Dios,
lo que es exhortar, lo que es consolar. Vamos a hablar ahora de el llamado para todos los creyentes, antes de hablar del don. Dije que iba a ser 2 paradas, esta es la segunda parada. Y tiene que ver con los creyentes como exhortadores, todos los creyentes. Hemos visto que los dones son repartidos, dice la palabra, cada uno en particular como Él quiere. Eso quiere decir que unos pueden tenerlo, otros no pueden tenerlo, cierto don. Y ahora, antes de hablar del don, voy a hablar de exhortación para todos los creyentes. Todos los creyentes hemos sido llamados a ser exhortadores. Nadie puede decir, como yo no tengo el don de exhortación, yo no voy a funcionar como exhortador. Espero me entienda. Vimos con el don de enseñanza. Aunque no tengas el don de enseñanza, estás llamado a enseñar, a ser discípulos. Y todos los creyentes tenemos un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Y tú dices, ay, ¿qué es eso? El ministerio de la reconciliación es predicar el evangelio, es presentarles a Cristo a todos aquellos a quienes podamos. Cada uno de nosotros, mira, aquí estoy viendo un misionero, otro misionero, está lleno de misioneros aquí, está lleno de predicadores aquí, que tenemos este llamado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. A eso le llama Pablo el ministerio de la reconciliación. Y es ser esos portavoces, ser esos embajadores para que el hombre que está en enemistad con Dios se reconcilie con Dios por medio del evangelio, de la predicación del evangelio. Y cuando nosotros predicamos el evangelio, hacemos un llamado al arrepentimiento. Es lo primero que se hace. O sea, predicar el evangelio no es Cristo te ama, y tiene un plan maravilloso para tu vida. Qué bonito el que lo oye y dice, gracias, yo también tengo el mío. Padre, bien. Y ya prediqué el evangelio. No, eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio implica hacer un llamado al arrepentimiento. Y eso implica ponerte al lado de una persona y mostrarle que su manera de pensar acerca de Dios y acerca de sí mismo están equivocados. Porque todo mundo piensa, no, pues yo creo que entre Dios y yo está todo bien. Ni yo me meto con Él, ni Él se mete conmigo. Dice, no, pues todo bien. Bueno, hemos repetido a lo largo de esta enseñanza que el que no conoce a Cristo es enemigo de Dios. No es que está todo bien. Y tú le presentas esa realidad, te pones al lado para que esa persona cambie su manera de pensar. Eso es arrepentirse, cambie su manera de pensar en cuanto a Dios y en cuanto a sí mismo. ¿Qué piensa el hombre de sí mismo? No, yo no soy tan malo. Pues mira, ahí está Bin Laden, compárame con Bin Laden. No, soy una blanca palomita. Bueno, nosotros al mostrar, al glorificar a Dios, al mostrar a Cristo, estamos llamando al arrepentimiento a la persona acerca de sí mismo. Y le decimos, sí, al lado del Chapo eres buena persona, pero al lado de Cristo, comparado con Cristo, ¿cómo quedaste? No, pues sí, bien cacheteado, es cierto. Entonces le empiezas a mostrar esto y así la persona va cambiando su manera de pensar. Y allí estamos ya exhortando, ¿te fijas? Pero también cuando presentamos el evangelio, hemos de advertir las consecuencias de la incredulidad. Eso también implica o incluye la exhortación, hablar acerca de las consecuencias de las malas decisiones o de un estilo de vida, porque hay consecuencias. No es nada más, bueno, pues si no te arrepientes de tus pecados, pues te va a ir mal. Pues no es nada más eso. Estamos hablando de un impacto eterno. ¿Cuáles son las consecuencias de la incredulidad? Incredulidad es el pecado que lleva al hombre al infierno. ¿Poco? ¿Sí? Yo pensé que era el alcoholismo, la drogadicción. Yo pensé que era, no sé, las apuestas. No. Eso no es lo que lleva al hombre al infierno. Lo que lleva al hombre al infierno, según la palabra, es la incredulidad en el Hijo de Dios. No se trata solo de dejar de hacer cosas, sino de creer. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando predicamos el evangelio. Advertimos acerca de las consecuencias de la incredulidad. ¿Cuáles son las consecuencias de la incredulidad? La condenación eterna, sin posibilidad de arrepentimiento. Allí sí, esas son las consecuencias. Repito, lo que tiene que ver con ir al infierno, el pecado que te lleva al infierno no es vicios, pero sí cuando tú crees en Cristo, cuando tú te arrepientes de tus pecados, obviamente tu vida cambia. Y ya no es que dejo de hacer cosas para ser salvo, sino es que fui salvo y ahora tengo una nueva vida. Soy libre de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que nosotros hablamos cuando predicamos el evangelio, cuando exhortamos a otros. ¿Cómo predicaba, por ejemplo, Juan el Bautista? Juan el Bautista predicaba en el desierto y dice Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y así predicaba él, así exhortaba a Juan el Bautista.
y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es como predicaba él. O sea, no se trata de una exhortación agresiva o de un regaño, algo de, te voy a exhortar, arrepiéntete, ¿no? Aunque así pareciera con Juan. Pero podemos ver cómo Juan podía reconocer a quienes les estaba hablando. Porque vemos también que se acercaban fariseos a ser bautizados. Se ponían en la fila para que los bautizara Juan. Y Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahí los estaba exhortando. Órale. ¿Y no se parece eso al regaño de la mamá que le dice al hijo hasta de qué se va a morir? Sí, pero son dos audiencias diferentes. Aquí en Mateo 3:1 estaba predicando el evangelio, llamando al arrepentimiento a los que no tenían mucho que ver con el mundo religioso, a aquellos quienes eran desechados por la sociedad, a los de pueblo, a aquellos quienes no encajaban en los grandes círculos teológicos de aquel tiempo. Pero se colaron esos fariseos, quienes conocían las Escrituras y quienes nomás iban para hacer sus cosas, ¿no? Para estar criticando, así como lo hicieron con Jesús, para estar desacreditando, etcétera, como lo hicieron con Jesús. Entonces Juan los reconoce y dice: no es lo mismo enseñarle a un niño de 3 años que apenas va aprendiendo ciertas cosas, que enseñarle a un adolescente de 15 o 16 que ya ha aprendido, que ya le has enseñado cosas, pero que simplemente está decidido a no obedecer. Son dos escenarios y dos audiencias diferentes. Nuestra función como exhortadores incluye esta parte, pero incluye también la otra parte, que es el ruego. Vimos que exhortar también implica rogar. Nosotros, cuando predicamos el evangelio, además de llamar al arrepentimiento, advertir las consecuencias de la falta de arrepentimiento, también rogamos. Segunda a los Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, está hablando de este ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice Pablo: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué maravilloso, ¿no? Es un ruego, porque no quieres ver a la persona perderse. Si realmente viéramos a las personas que están alrededor de nosotros como almas que van al infierno, que es una realidad, haríamos este ruego. Predicaríamos principalmente, ¿no? Y predicaríamos rogando: te ruego, te lo ruego, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. Ahora, también todos los creyentes hemos sido llamados a la exhortación mutua. Voy a dejar por un lado esta exhortación que tenemos todos, o este llamado a la exhortación que tenemos todos de predicar el evangelio, a otra área que también es para todos, que tiene que ver con la exhortación mutua, empezando por la familia, por ejemplo, en la familia cristiana. En la familia cristiana, los padres exhortamos a nuestros hijos. Debemos de exhortarlos. No se trata de que, es que a mí me regañaron mucho, yo lo voy a dejar porque lo amo. No, no. Se espera que nosotros exhortemos a nuestros hijos, los que somos padres, en el sentido de amonestarlos, de mostrarles cuando están cometiendo una falta, así como en el fútbol, ¿no? Como el árbitro. Amonestarlos y decirles: hijo, te estás equivocando aquí, estás violando este principio acá, etcétera. Hemos también de advertirles sobre las consecuencias de sus malas decisiones. Y obviamente ellos van tomando decisiones conforme a su madurez y a su edad. No vayas a decir: no, es que no fui a la iglesia porque el junior no quiso venir. ¿Y cuántos años tiene el junior? 4. Ay, no me digas. ¿Sí? Porque no, hay quienes que los gobierna un niño de 4, adultos de 40 que los gobierna un niño de 3 o de 4. Pero nosotros hemos de advertirles, ya cuando son más adultos y toman decisiones, hemos de advertirles sobre las consecuencias de esas malas decisiones. Hemos también de exhortarlos en el sentido de alentarlos. Esto es muy importante, alentarlos, de hablarles acerca de cuánto les amamos. ¿Cuándo fue la última vez, papá, mamá, que te pusiste al lado de tu hijo y le dijiste cuánto le amas? Te amo, hijo, te amo mucho, significas mucho para mí. Cuando llegaste a nuestra vida, nos alegraste, etcétera. Eso es también exhortar, decirles que le echen ganas, darles aliento, darles palabras de ánimo, además interceder por ellos en oración, interceder por ellos también cuando están en algún problema. Esto es con los hijos, pero ¿qué podemos decir del matrimonio? El matrimonio también es el escenario perfecto en donde podemos practicar la exhortación, la cual nos ha sido dada a todos los creyentes. Todavía no estoy hablando del don. En el matrimonio
hemos de estar dispuestos, lo voy a poner de esta forma, a recibir la exhortación. Porque es bien fácil en el matrimonio exhortar al otro, pero te voy a hablar de lo más difícil. Lo más difícil es recibir la exhortación, sobre todo los que somos varones. Y cuando nuestra esposa nos exhorta y nos amonesta y nos dice: mi amor, no dejes tu ropa interior tirada allí en medio de la sala, ¿sí? Y en ese entonces, cuando sale el cavernícola que llevamos dentro, decimos: ¡oh!, y nos molestamos. Y mis hermanos, hemos de estar dispuestos a recibir la exhortación, la amonestación. Hemos de estar dispuestos, no solo los varones, pero también las mujeres, estar dispuestas a recibir la exhortación del varón, del esposo, cuando le dice: mi amor, ¿a dónde se fueron estos $500? Ay, es que vino un señor y tocó la puerta y me vendió un producto bien bonito, estaba bien bonito, la licuadora, qué sé yo, ¿no? Mi amor, debiste de haberlo consultado. Vamos a ponernos de acuerdo y cuando vayamos a hacer un gasto fuerte, pongámonos de acuerdo y hagamos este gasto en acuerdo. Y ahí entonces el esposo amonesta a la esposa. ¿Y la esposa qué hace? Debe de recibir la amonestación. No decir: no, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo soy una empoderada y además, qué sé yo, no. Nada de eso. Vamos a estar dispuestos a recibir la exhortación y cada vez ir creciendo en esto, en dar la exhortación y recibir la exhortación, para que nuestro matrimonio esté cada vez más fortalecido. Esto es en la familia. Voy a dejar ya de lado el tema de la familia. Ya vi que se pusieron bien nerviosos. Ahora sí voy a hablar acerca de la exhortación en la iglesia. Todos los creyentes, todos, tengas o no tengas el don, estamos llamados a exhortarnos unos a otros. Recuerda, todo lo que hemos hablado sobre dones del Espíritu son para operar en la iglesia. Cuando hablamos del don de profecía, hablábamos de la manifestación en el culto público, en la iglesia local, lenguas, todo esto, estamos hablando del ámbito de la iglesia, de lo que involucra a la iglesia universal, pero también, más particularmente, a la iglesia local y a la membresía de esta iglesia, los que forman parte de esta iglesia. Y todos los creyentes hemos de exhortarnos los unos a los otros. La palabra dice en Hebreos 3, capítulo 12, si va conmigo ahí, Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, está hablándoles hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y esa es esa palabra que te dije hace rato. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. La incredulidad nos aparta de Dios. ¿Puede un creyente ser incrédulo? Sí, pues está hablando hermanos. ¿Puede un creyente ser incrédulo a tal grado de apartarse de Dios? Pues si no te gusta, reclámale al autor de los Hebreos o le arrancas allá la Biblia, ¿no? Antes, versículo 13, o sea, para que no haya corazón malo de incredulidad y se aparten de Dios, dice: exhortaos los unos a los otros. ¿Te fijas qué tan importante es, qué tan crucial es el exhortarnos unos a otros? Que la falta de exhortación puede provocar la incredulidad, el corazón endurecido y la apostasía de otros creyentes. Es lo que vemos aquí. Es importante entonces que nosotros nos pongamos de modo para que nos exhorten, para que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad, para apartarnos del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros, y no dice cada semana, cada mes, dice cada día. Nos habla de una comunión constante, de una comunión continua entre nuestros hermanos, entre tanto que se dice hoy. O sea, cada día enfatiza, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso es importante la iglesia local. Y no porque sea idea mía, es porque es idea del Señor. Es importante la iglesia local, este grupo de creyentes con nombre y apellido, con cara, los cuales se exhortan unos a otros. ¿Para qué? Para vivir en santidad, para caminar como Cristo caminó. Esa es la importancia de la iglesia local. Así que seamos nosotros como creyentes de los que exhortan, pero seamos también de los que se dejan exhortar. ¿Por qué? Porque hay quienes no se exponen a la comunión de la iglesia porque quieren evitar la fatiga, quieren evitar la pena de ver algo en alguien y tener que exhortarle. Y a lo mejor ya pasó por otra iglesia y en aquella otra iglesia tuvo una mala experiencia al exhortar a otra persona. Y dijo: ya salí de esa iglesia, voy a empezar de nuevo, pero esta vez voy a ser bien inteligente, me voy a pasar por alto todo lo que dice la Biblia, voy a ser bien inteligente y nada más voy a entrar y voy a salir. No voy a convivir con nadie y así no voy a tener problemas con nadie. ¡Wow! ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿no?
Te doy otro consejo, siguiendo la misma línea de pensamiento. No vayas a trabajar para que no te corran. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Bueno, ¿y quiénes hacen esto? Y dicen, no voy a tener comunión para no tener que confrontar o exhortar nunca a nadie. Y hay otros quienes no se exponen para tener comunión con otros creyentes para que no los exhorten. Porque mire, yo sí puedo exhortar y agárrense cuando exhorto, pero conmigo nadie se meta. No les gusta a muchos. Eso, mis hermanos, es soberbia. Cualquiera de las dos causas, ya sea que no convivo para no exhortar o no convivo para que no me exhorten, es soberbia. Es creer que no necesito el consejo de nadie. Es creer que no necesito aliento de nadie. Yo veo cómo me las arreglo. Es creer que yo no necesito ayuda de nadie. Y todo esto, para los creyentes, debe de ser recibido. Eso que estamos hablando, la exhortación. Ningún creyente puede decir, yo no exhorto a nadie porque yo no tengo el don de la exhortación. No. Por esto todo lo que hemos dicho anteriormente, todo esto es para todos los creyentes. Ahora sí hablemos de lleno del don de exhortación. El don de exhortación es la capacidad dada por Dios para amonestar, advertir, alentar, consolar e interceder por otros hermanos. Ese es el don de la exhortación. Estamos hablando de algo ya más específico. Recordemos que todo esto es en el contexto de la iglesia local y cuando involucra a los miembros de la iglesia local. Quizás tú que ya tienes tiempo en la congregación y que eres de los que conviven, quizás ya identificaste a alguien que tiene este don, alguien quien alienta en el Señor a otros y que incluso les puede mostrar sus errores, pero hacerlo con gracia, con una gracia especial, sin que salgan chispas, sin que salga humo. Tal vez eres tú quien está aquí. Dices, yo soy. El que recibe este don funciona en armonía. Recuerda que los dones, Pablo los ilustra con la analogía de un cuerpo. Y un cuerpo funciona todo en armonía, siguiendo lo que la cabeza dice, al menos un cuerpo sano. Porque un cuerpo que no está sano, pues anda todo desorientado, ¿no? No sigue las órdenes del cerebro, esas ya son enfermedades. Pero un cuerpo sano, un cuerpo saludable, obedece todo a las órdenes que le da la cabeza. Y este don, el don de la exhortación, funciona en armonía con lo que se enseña en la iglesia. Funciona en armonía con lo que otros miembros del cuerpo están haciendo. Por ejemplo, con lo que está enseñando el maestro, con lo que está profetizando el que tiene el don de profecía. El don de enseñanza no se opone a estos, no contradice a estos, sino que ¿qué? Funciona junto con ellos, funciona en armonía. Así que si alguien hace alguna exhortación, si alguien tiene el don de exhortación y hace alguna exhortación, una de las maneras en las que podemos darnos cuenta de que ese don está funcionando correctamente es porque no contradice la palabra de Dios. O sea, nunca alguien puede decir, yo te exhorto porque tengo el don de exhortación y la exhortación que te da no tiene nada que ver con la palabra. Eso es incorrecto. Siempre va a ir de acuerdo a lo que dice la palabra. Siempre va a ir de acuerdo con lo que se enseña de la palabra a la iglesia local. Siempre va a ir de acuerdo con lo que se está enseñando en los discipulados, la doctrina esencial. Si alguien contradice esto y dice estar usando el don de exhortación, entonces puede ser que no esté operando realmente por este don o que esté usando mal o abusando de este don. Hay personas a las que de manera natural se les da amonestar a alguien sin ser rudo. ¿Conoces a alguien así? No es rudo, sino que en buena onda va y amonesta a otra persona y dices, wow, qué padre, ¿no? O consuela o alienta a otros. Es como parte de su temperamento. Bueno, eso está bien. Incluso alguien que es de un temperamento así, que se le da como consolar, amonestar a otros de manera natural, no está descalificado como receptor de este don. Pero este don se nota más cuando tienes a alguien al que naturalmente no se le da. O sea, alguien de esas personas que son como rudas, ¿no? Como medio salvajes y así como de barrio, de pandilla, casi, ¿no? Y dices, no, esta persona no, lo pones a exhortar y no sé, va a ser muy grosero, va a ser muy, muy rudo. Pero allí se nota más, en personas así se nota más cuando reciben el don y naturalmente no eran así, pero al funcionar en este don pueden alentar, pueden consolar, pueden amonestar a las personas y lo hacen con éxito.
Por eso dice el texto base en Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación. Se está diciendo, el que exhorta, que exhorte con el poder que otorga el Espíritu, que otorgue con esa dotación de poder que otorga el Espíritu, no con sus fuerzas, no con su temperamento, no con lo que leyó en algún libro, sino que exhorte con el poder que el Espíritu otorga, con este don sobrenatural, con este don extraordinario. ¿Te fijas? Todos los dones son extraordinarios, sobre todo cuando los vemos en personas que naturalmente no tenían la capacidad. Y este don, así como los otros, funcionan, como dije, en unidad con los otros dones y tienen el mismo propósito todos juntos. Este don tiene el mismo propósito que los otros dones, que es ¿cuál? Edificar, diga edificar. Ese es el propósito. O sea, el propósito de la profecía no es profetizar, es edificar. El propósito de la enseñanza no es enseñar, es edificar. Y así con cada uno de los dones. Y es allí cuando hablamos de hacer discípulos, de restaurar personas, vidas, es allí cuando podemos valorar la importancia del don de exhortación. Recuerda que el Señor nos dice en su palabra que los santos, los creyentes, estamos llamados a ser restaurados, a ser edificados. Y ahí necesitamos el don de la exhortación. Y para restaurar a alguien, primero hay que ponerse al lado de la otra persona. O sea, no puedes restaurar a alguien tú aquí y el otro allá. Y ni sabe el otro que lo está restaurando. No. Se necesita estar al lado de la otra persona. Para restaurar a alguien hay que mostrarle lo que está defectuoso, ¿sí? Y esto está complicado. O sea, cuando tú llevas algo a reparar o a ser restaurado, te dan un diagnóstico, ¿no? Y te dicen, su auto está fallando en esto, trae tales luces prendidas, tiene que comprar estas refacciones. ¿Verdad que no te ofendes? Es, ay, ¿cómo me dice eso de mi auto? Pues señor, su auto está dañado. Le tienes que mostrar a esa persona que viene a ser restaurada lo que está defectuoso. Si no se hace con el poder que da el Espíritu Santo, esto de mostrarle a la persona lo que está defectuoso, la persona puede ser lastimada. Es la manera en la que nosotros lo hacemos. Por eso debe de ser con el poder del Espíritu. Para restaurar a alguien hay que advertirle sobre las consecuencias de su mala conducta. El señor ya dañó, o señora, ya dañó usted su auto porque se tiene que hacer el cambio de aceite. Ya se anda desvielando el auto, ¿sí? Y si usted no le hace el cambio de aceite, va a pasar esto. Está advirtiendo. Bueno, igual, hay que también advertir sobre las consecuencias de las malas conductas. Para restaurar a alguien, también hay que animar. Hay que decirle a la otra persona, tú puedes cambiar con la ayuda del Señor. Tú puedes. Si tú eres salvo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y ese todo lo puedo no está hablando de comprar cosas, de lograr metas terrenales. Está hablando de hacer todo aquello que el Señor nos manda a que hagamos. Si tú tienes al Espíritu Santo, no hay mandamiento imposible de cumplir de los que el Señor te ha dado en su palabra. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí yo ahora te estoy animando, pero así mismo tú puedes animar a otros, exhortar a otros. Si es que tienes el don, puedes hacerlo también y decirle, hermano, puedes cambiar con la ayuda del Señor. Es que soy nuevo, es que todavía batallo. Mira, yo también pasé por ahí. Y el Señor también trató conmigo. Tú puedes, lo podemos en Cristo. Para restaurar a alguien también es necesario rogar. Rogarle a alguien cuando esté a punto de desistir. ¿Has conocido a alguien así? No, yo ya voy a tirar la toalla. Desde que estoy siguiendo a Cristo me va todo mal. Ya no tengo eso, no tengo aquello y pareciera como que todo me está yendo en contra. Bueno, es rogarle. No desistas, hermano. No desistas. Peleemos la batalla de la fe, la buena batalla de la fe. Y todo esto de restaurar en conjunto con el don de exhortación es imposible para el que se aísla del cuerpo. El que se aísla del cuerpo no puede ni disfrutar de esto, ni tampoco brindar esto a otros. Este don puede operar en la consejería. Quizás ya lo fuiste identificando y dices, ok, eso suena como a consejería, y sí lo es. Este don opera en la consejería, este don opera en el discipulado de uno a uno. Cuando alguien está predicando, al que le estás predicando o a los que les predicas de ahí, algunos se convierten y ahora hay que discipular a ese que se acaba de convertir, y ahí es en donde resulta útil este don. También en el liderazgo de algún ministerio, cuando tú estás dirigiendo
estás bajo, digamos que la responsabilidad de guiar a otros, de liderar a otros, bueno, allí también se vuelve útil ese don. ¿Por qué? Porque hay veces que los miembros del equipo que tú estás dirigiendo, hablando de la iglesia local, en algún ministerio, pues de pronto se aflojan y hay que darles sus animadas, ¿verdad? Animarlos para que sigan adelante, animarlos para que hagan lo que hacen y que lo hagan bien y que lo hagan con excelencia, para que lleguen puntuales, etc. El día de ayer tuvimos una reunión con los servidores de esta congregación y pues fue un evento para poder hablarles a ellos y exhortarles en este sentido, de animarlos, de consolarlos, de ponernos al lado de ellos, de agradecerles por su trabajo, pero también para apretar algunas tuercas que pues no estaban sueltas, pero por si acaso, ¿verdad? De vez en cuando hay que darle su apretadita. Y estábamos ahí y yo sabía que ellos iban a aguantar la exhortación, ¿verdad? Que nadie iba a pararse de ahí y iba a decir, me voy de la iglesia, aquí no hay amor. No, ya los que están sirviendo pues ya son creyentes de más tiempo y más maduros. Así que este don se vuelve necesario ahí en ese formato y también en el pastorado. Debí de haber empezado por ahí quizás. Hay ciertos dones que se requieren para desarrollar el ministerio pastoral. Simplemente ¿por qué? Porque hay cosas que van implícitas en el ministerio. Por ejemplo, enseñar. O sea, gran parte del ministerio pastoral implica o tiene que ver con enseñar. O sea, si no tienes el don de enseñanza y dices que eres pastor, pues hay que asegurarse que lo tienes, que tienes el llamado a pastor, porque gran parte del tiempo el pastor la pasa enseñando. Así que necesitamos recibir el don de la enseñanza. Y el que ahora estamos viendo, el don de la exhortación, es necesario también, porque el pastor constantemente está exhortando. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, para que veamos a un pastor que estaba siendo exhortado, que estaba siendo animado por su mentor, por el apóstol Pablo. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Así exhorta Pablo a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ya con eso te has de poner a temblar, ¿no? O sea, las palabras que te estoy diciendo son como si Jesús y el Padre estuvieran aquí. Y es así, ¿no? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es la exhortación? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Por eso yo ahorita me voy a pasar del tiempo, ¿no es cierto? Redarguye, reprende, ¿qué dice ahí? Exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, habló de la enseñanza, pero subrayamos la exhortación. La exhortación, pero va conectada ¿con qué? Con la paciencia. ¿Por qué? Porque los dones deben de usarse con el fruto del Espíritu. Por eso enseñamos toda una serie primero sobre el fruto del Espíritu. Si no hay fruto del Espíritu, los dones van a operar en la carne. Es decir, si tú no estás desarrollando el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, tienes dones de todas maneras. Y esos dones van a funcionar mal. Es lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto. Era un desastre. ¿Por qué? Porque estaban en la carnota los niños en Cristo. Y aún así operaban en los dones. ¿Y qué es lo que causaban? Divisiones. Lo estamos viendo. Por esto le dice Pablo a Timoteo, exhorta pero con el carácter de Cristo. Se requiere paciencia para exhortar y para seguir exhortando. Se requiere paciencia para enseñar una y otra vez y luego ver que el mensaje no se entendió. Se requiere paciencia para exhortar una y otra vez y luego ver que al que exhortaste en vez de avanzar, retrocede. Se requiere paciencia. También los dones deben de usarse con base en la palabra. Por eso dice con toda paciencia y doctrina. Esta palabra que es enseñanza. Y luego viene la advertencia, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y esa frase sana doctrina está de moda los últimos años, ¿no? Se ha puesto de moda. Nosotros somos de sana doctrina y ya con eso creen que ya están del otro lado. Pero luego te metes a oír la predicación de esos que dicen ser de sana doctrina y dices, ¿de dónde? ¿Sí? O sea, y muchos ya se van con eso. No, ya dice allí sana doctrina y ahí van. Y creen que están en la sana doctrina cuando no la están. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán. Y esa palabra sufrir no habla de una carga, algo que te destruye. No. Sufrir aquí nos habla acerca de ese esfuerzo que haces cuando vas corriendo la carrera cristiana. La
sana doctrina no es solamente una playera que nos ponemos que dice aquí soy de sana doctrina, no es solamente canales de YouTube que seguimos, no son solamente memes que compartimos en redes sociales con la imagen de un predicador y con una frasecita ahí abajo. Eso lo hace cualquier cotorro, repite lo que dice otra persona. No, la sana doctrina se sufre, la sana doctrina se vive. Dice, vendrá tiempo cuando no la van a sufrir, nada más se van a poner la playera que dice sana doctrina. ¿Quiénes son esos? A los que no les gusta ser exhortados. A mí no me gusta que me exhorten, a mí me gusta ver en YouTube al predicador que dice que es de sana doctrina, que se la pasa tirándole a uno y tirándole a otro y desenmascarando a quién sabe quién. Hasta me pongo ahí, ¿no? Atento. Soy de sana doctrina. Eso es no sufrir la sana doctrina. Sí, sino que teniendo comezón de oír, ¿ves? Se amontonarán maestros que buscan a estos que no quieren sufrir la sana doctrina, conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias son esos deseos que están listos. ¿Cuál es el deseo que está listo en el hombre? Ser famoso. Soy youtuber, soy famoso, tengo quién sabe cuántos seguidores, suscriptores, y mis videos tienen quién sabe cuántos views. Son estos deseos que tiene el hombre de fama y de lana, de fortuna. Porque claro, los videos, todos esos comercialitos que aparecen, pues lanita para un dinerito para el youtuber, el predicador de la sana doctrina. Aleluya. ¿Sí? Se amontonarán, hay por montones, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es lo que te estoy diciendo. Dice que es de sana doctrina. Escuchas la doctrina. ¿Qué está diciendo? No, que en tal país ya aprobaron quién sabe qué ley, y que tal artista se hizo pansexual, y que el presidente de no sé qué, de eso se la pasan hablando, pero nunca hay predicación del evangelio. Pero tú, versículo 5, sé sobrio en todo, le dice a Timoteo. O sea, no seas como esos, le dice Pablo a Timoteo. Exhorta, predica, y aunque sientan que les estás tirando pedradas, ¿sí? Exhorta y hazlo con toda paciencia y doctrina. Sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál ministerio? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En lo personal, estábamos hablando de Pablo, hablándole a Timoteo, un joven pastor. En lo personal, yo he recibido este don, y no lo digo con jactancia, porque si lo recibí, pues no tengo nada de qué jactarme. No fue algo que yo compré porque me alcanzó para comprarlo, sino lo recibí de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, yo he recibido este don y me doy cuenta de que es realmente un don porque es ajeno a mí. Porque yo naturalmente soy más salvaje, más cavernícola. Han habido ocasiones en las que parecería imposible que alguien fuera a cambiar su conducta cuando voy a hablar con la persona. Pero el Señor se ha valido de este don para que esa persona fuera movida en su interior, para que esa persona se arrepintiera. Cuando recién empezábamos en el ministerio, pues obviamente éramos más expuestos a situaciones en donde se necesitaba de este don, a diferencia de antes de ser pastores. Entonces recuerdo yo que mi esposa me decía, cuando salíamos de alguna reunión en donde se prestaban este tipo de situaciones o se daban estas situaciones, y mi esposa me decía, oye, te desconocí. ¿Por qué? No, es que esto era para que te hubieras puesto, pero... Y vi que hablaste con una calma, con una gracia, y la persona entró en razón. ¡Wow! Yo le decía, no le decía, ya sabes, aquí tienes al super ungido. No, le decía, pues fue el Señor. Fue el don de Dios operando, el energema de Dios para esta situación. Y yo mismo a veces estoy hablando y digo, ¿qué estoy diciendo? O sea, en el buen sentido, ¿no? Porque está el mal sentido también. ¿Qué estoy diciendo? Esto yo no lo traía preparado, no estaba en mi mente. Es más, yo llegué a ese lugar ni siquiera sabiendo qué iba a hacer. Y el Señor empieza a poner palabra y empieza a también ayudarnos a transmitir esta palabra. Esto, por supuesto, cuando estamos en comunión con Él. Y puedo ver cómo esas palabras salen con amor, pero con firmeza a la vez. ¿Me explico? Y son palabras que no proceden de uno. Vamos a ver en acción este don en un creyente. Vamos a Hechos capítulo 4, y así nos va a quedar todavía más claro de lo que es este don, cómo se ve este don funcionando. Dijimos que exhortación no es una regañada, no es una acusada para destrucción. Hemos visto cómo la naturaleza de Dios es exhortación también.
hemos visto también que todos los creyentes hemos sido llamados a exhortar, y ahora estamos viendo el don particularmente funcionando en la iglesia local. Aquí en Hechos 4:36 aparece un creyente llamado José, ese era su nombre, pero ellos eran buenos para poner apodos. Más que los apodos de ellos no eran el Orejas o el, no sé, es como ponen un apodos. No, el apodo que le pusieron a José fue Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Bernabé significa hijo de consolación o hijo de exhortación. ¿Por qué le pusieron así? Bueno, porque era un creyente lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo se ve que alguien está lleno del Espíritu Santo? Bueno, una de las enseñanzas que nos da este creyente llamado Bernabé es que tenía amor por su iglesia, se interesaba por su iglesia. Hechos 4:36. Y aquí lo vemos en su amor, operando en su amor o demostrando su amor para con la iglesia. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, una propiedad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La próxima semana hablaremos de el don que tiene que ver con dar, con repartir. Pero lo traigo ahora a nuestra memoria para que veamos cómo José o Bernabé era un miembro de su iglesia que se preocupaba por su iglesia. No era ajeno a la iglesia, sino que se preocupaba por ella. Hechos capítulo 9. Aquí está este mismo personaje. Y aquí está en el momento en el cual Saulo, el apóstol Pablo, se acababa de convertir. Y Saulo era perseguidor de la iglesia. Así que cuando se convirtió, ¿te imaginas? Llega Saulo a la iglesia, salen todos corriendo, ¿no? Nos va a arrastrar, todos le tenían miedo. Y aquí aparece este hijo de consolación. Dice Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos. ¿Ves? Esa necesidad de cuando nos convertimos, juntarnos con los discípulos, con otros creyentes. Dice, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, y ahí está esta palabra que nos habla de traer y ponerle al lado, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó, cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí vemos a Bernabé funcionando en este don de dos maneras. Primero, al interceder por Saulo ante los apóstoles. Y también lo vemos animando a Saulo, porque yo creo que Saulo debió de haber estado desanimado, ¿no? Dijo, oye, me he convertido realmente, pero pues los hermanos me sacan la vuelta, me tienen miedo, me siento solo. Y entonces, cuando todos se apartan de él, viene Bernabé, se pone al lado de él y seguramente lo animó y le dijo, no te agüites, Pablo, ¿no? O no te sientas desanimado. Vente, vamos, yo te voy a llevar ante los apóstoles y voy a interceder por ti. Y lo vemos allí, pues, ayudándolo, intercediendo por él. Y aquí podemos ver que era el Espíritu Santo operando en Bernabé, porque no le dijo a Saulo, vente para acá, Saulo, nadie te quiere, esos apóstoles soberbios, vente, yo sí te quiero. No hizo eso, eso hubiera sido algo de la carne, ¿sí? Al contrario, se acercó a Saulo, se aseguró de su conversión, porque para poderle decir a los apóstoles acerca del testimonio de Saulo, dice que les contó cómo Saulo vio al Señor en el camino a Damasco. O sea, se sentó con él, escuchó su testimonio, se aseguró de su conversión y intercedió por él ante los apóstoles. Más adelante, el evangelio allí en Jerusalén comenzó a crecer, se comenzó a extender la palabra hacia otros lados, salió el evangelio de Jerusalén hacia otros lugares y en una ciudad llamada Antioquía comenzaron a convertirse cristianos. Entonces la iglesia en Jerusalén se entera de que almas se estaban convirtiendo allí, de que se estaban reuniendo, de que estaban escuchando la palabra. ¿Qué es lo que ocurre? Que Jerusalén va a enviar a un delegado hacia Antioquía. ¿A quién crees que enviaron? Pues no enviaron al chismoso de la iglesia, no enviaron al contencioso, no enviaron al grosero de la iglesia, no, enviaron al hijo de consolación. Hechos 11:22.
Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué cosas? Que en Antioquía había una comunidad de creyentes. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó, piénsalo, una iglesia nueva, una iglesia completamente distinta a la de Jerusalén, muy distinta. Aquí había puros que venían del judaísmo y acá en Antioquía había puros que nada que ver con el judaísmo, gentiles. Entonces llega acá Bernabé y dice que vio todos los errores que había allí. Vio que cantaban mal, vio que estaba todo desorganizado, vio que no se vestían como los judíos, ¿verdad que no? No, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice que vio la gracia de Dios y se regocijó. No llegó viendo los problemas, las carencias. Lo que hizo fue ponerse los lentes de la gracia. Los que estamos en el discipulado los martes estamos estudiando la primera carta a los Corintios, versículo a versículo. Y el primer tema de esa serie fue usando los lentes de la gracia. Son los lentes que debemos de ponernos tú y yo. Son los lentes que se puso Bernabé cuando llegó allí. Usó los lentes de la gracia. Vio la gracia de Dios en ellos. Cuando no tengas nada bueno que ver en algún creyente, has de ver la gracia de Dios, como hizo Pablo con los corintios. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Oye, Pablo, ¿y qué tal los corintios? Pues son cristianos. ¿Pero qué más? O sea, no les falta nada de ningún don. O sea, hablaba de lo bueno, o sea, se ponía los lentes de la gracia. Y ahora lo vemos operando en este don de exhortación. Y exhortó a todos. Después de ver la gracia de Dios, se regocijó. Cuando no vemos la gracia de Dios, cuando vemos todos los defectos, ocurre lo opuesto al regocijo, que es amargura, etc. Pero dice que así, viendo la gracia de Dios y lleno de gozo, los exhortó. ¿A qué? A que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él les dio palabras de ánimo a los creyentes. No les pegó una regañada, los animó. O sea, algo así como, van bien, hermanos, van bien, permanezcan así, sigan así, van bien, no desistan. Lucas, el autor de Hechos, en el versículo 24, describe el carácter de Bernabé. Dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu y de fe. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así es como describe el carácter. Si Lucas estuviera aquí entre nosotros, todavía escribiendo los Hechos, el capítulo 35, no sé en qué capítulo iríamos, si estuviera aquí y caminara contigo y conmigo todos los días al trabajo, a la escuela, aquí en la iglesia, y no solo mientras que oímos la predicación, porque cuando estamos oyendo la predicación, somos todos bien santitos, ¿no? Pero fuera, y que Lucas estuviera con nosotros y diga, voy a escribir capítulo 38, versículo 25, y voy a escribir acerca de tu nombre. ¿Diría algo así? Porque fulanito es varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿O qué diría? Esa fue una exhortación. Sigamos leyendo para ver los resultados que trae la operación de este don de exhortación. Dice la última parte del versículo 24, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y entendemos que fue agregada a la iglesia, pero recordemos que la iglesia es del Señor. Fue esta gran multitud agregada al Señor. ¿A causa de qué? De esta exhortación. A causa de la participación de este varón bueno lleno del Espíritu Santo y del don de exhortación. Y todos los dones son para eso, mi hermano, mi hermana. Para que las almas se entreguen a Cristo. Para eso. Y también para que esas almas que se entregaron a Cristo, que se convirtieron, sean edificados, sean fortalecidos. Yo creo que se ha hecho una buena obra de evangelización o de evangelismo, por lo menos los últimos años, hasta hace poco, ¿no? Después de la pandemia. O sea, yo he visto de pronto en barrios hispanos a personas predicando y digo, wow, trato de ponerme los lentes de la gracia, porque si no me los pongo voy a ver todos los errores de cómo predican, pero se está haciendo. El tema es, ¿qué estamos haciendo con esos que se convierten? La palabra dice que hay que discipularlos, que hay que ser discípulos, y eso implica también exhortarlos, fortalecerlos, que es lo que está haciendo Bernabé aquí. Versículo 25, vamos a ver más del don de exhortación aquí de Bernabé. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Aquí podemos ver cómo Bernabé, a pesar de ser un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, vio mucho trabajo. Imagínate, era una iglesia donde gran número
o gran multitud, usa esta palabra Lucas, se añade a la iglesia. Y una iglesia que crece, ¿qué crees? Es una iglesia que necesita más obreros, necesita más manos para que la iglesia pueda funcionar y pueda trabajar. Por más que esté el pastor más ungido allí o el maestro más ungido allí, pues Bernabé lo vemos. Pero él no dijo, no, claro, échamelos, yo soy el super ungido. No, él dijo, yo necesito ayuda. ¿Y a quién fue a buscar? Al que una vez él exhortó y animó. Fue y buscó a Saulo y lo llevó a Antioquía. Y seguramente cuando llegó con él le dijo, Saulo, el Señor se está glorificando allá en Antioquía. Está creciendo, una multitud de creyentes se están añadiendo a la iglesia. Hay mucho trabajo y ¿sabes qué? Yo creo que el Señor te puede usar a ti allá. Lo animó, le dijo, vamos, el Señor te quiere usar, y se lo llevó. Lo trajo a su lado, versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí hay una palabra clave en el versículo 26, y es la palabra congregar, ¿sí la ves? Y eso nos habla de estar reunidos. ¿Por qué? Porque este don, como los otros, se manifiesta en la convivencia con los hermanos, en la comunión con los hermanos, dentro y fuera de la iglesia. Que nuestro círculo cercano sean aquellos que forman parte de nuestra iglesia local. Allí están, aquí están a tu lado. Y la pregunta es, una vez que estamos ya conviviendo, que entendimos esto y dijimos, ok, ya está, no se trata solo de entrar y salir, sino de tener comunión, ya está. Ahora subamos un poquito el nivel y preguntémonos, ¿cómo son esas reuniones que tenemos cuando nos reunimos con hermanos de la iglesia? ¿Cómo es nuestra convivencia con otros hermanos? ¿Hay exhortación con la palabra de Dios? Nosotros seamos de los que propiciamos ese espacio para exhortar, para enseñar. Debemos de aprovechar bien el tiempo aún cuando nos reunimos. Y relacionémonos también con los que son así como Bernabé. Yo quiero a un Bernabé, no a uno, a varios Bernabés en mi vida, y los tengo, a los cuales yo sé que puedo llamarles y ser transparente con ellos, ¿sí? Mostrarles mis debilidades, porque sé que ellos me van a exhortar, me van a animar, me van a equipar. No estoy hablando de buscar a alguien con el que soy transparente para que no me diga nada. No, usted ya sabe cómo soy, hermano. Y el otro no te dice nada. Bueno, es porque son iguales los dos, ¿sí? Ninguno se está ayudando para nada. No, estoy hablando de alguien a quien puedes abrirle tu corazón y decirle tus luchas y decirle, ¿sabes qué? Tengo este problema. O simplemente ser como eres, y allí va a entrar la exhortación y te van a decir, hermano, con todo respeto, esta conducta no es apropiada. O entre hermanas, hermana, con todo respeto, esta vestimenta suya no es apropiada. Y así es el asunto también. ¿O qué? Se quedaron viendo muy raros, ¿sí? Aquella que no quiere recibir la exhortación, ¿qué va a decir? Me tiene envidia, ¿sí? Me odia por ser bonita, ¿sí? Antes muerta que sencilla. Todos esos proverbios, ¿no?, que aparecen ahí, que muchos dicen. No, pero aquella que está llena del Espíritu, una mujer buena, llena del Espíritu y llena de fe, va a decir, gracias, hermana. No me había dado cuenta. Espero que ese es el caso, ¿no? No me había dado cuenta, pero gracias por la exhortación, lo voy a tomar en cuenta. De esas personas necesitamos en nuestra vida, si es que queremos ser mejores cristianos. ¿Alguien quiere ser mejor cristiano aquí? Bueno, relaciónate con Bernabé para que aprendamos y para que seamos alentados. Y dice ahí en el texto que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aunque no lo creas, los de afuera nos están viendo. Y eso estaba ocurriendo ahí. Les llamaron cristianos, pequeños cristos. Cuando nos reunimos con otros creyentes, debemos preguntarnos al final, ya cuando nos fuimos, ¿se pudiera decir que esta fue una reunión cristiana? ¿Esa fue una reunión cristiana? O sea, ¿alguien de afuera podría decir, estos son cristianos realmente? El trabajo de enseñanza de Bernabé y de Saulo, combinado con el don de exhortación, alimentó el amor entre los creyentes, de tal manera que los de afuera vieron a Cristo en ellos. Por eso les llamaron cristianos, pequeños Cristo. Voy a mencionar un último ejemplo de Bernabé usando este don, el don de exhortación, o sea, poniéndose al lado de otro. Vamos a Hechos capítulo 15. Y aquí estamos yendo de manera rápida por el libro de los Hechos, viendo la vida de Bernabé. Y aquí ya Saulo o Pablo y Bernabé habían hecho un sólido equipo de misiones o de misioneros, habían ido a muchos lados, habían hecho mucho trabajo. Y en un punto del ministerio, un joven llamado Juan Marcos los había acompañado.
Este joven Juan Marcos, en un trayecto del viaje, dijo, ¿sabes qué? Yo me voy, yo mejor me regreso. Y bueno, esto pues no fue muy bien visto por el apóstol Pablo, que Juan Marcos abandonara el viaje. Ahora quiero aclarar, no es que Juan Marcos estuviera en pecado, no fue así, o que fuera un mentiroso, o que fuera un rebelde, o que se opusiera a la autoridad de Pablo o de Bernabé. No, hay una diferencia muy grande entre Juan Marcos y Diótrefes. Ahí te encargo que busques quién es Diótrefes. Son dos personas diferentes. Solo quiero ubicar y no hablar mal de Juan Marcos, hablar algo que no es. Simplemente, ¿qué ocurrió? Pues que no aguantó la carrilla, no aguantó el trabajo y se regresó. Después hicieron planes, Bernabé y Saulo, para emprender otro viaje misionero. Y Bernabé, el hijo de consolación, dijo, oye, pues yo creo que hay que traernos a Juan Marcos con nosotros, pues dándole la oportunidad. Y el apóstol Pablo dijo, no, de ninguna manera, con Juan Marcos no. ¿Pero por qué? Pues es que se raja en el camino, se echa para atrás. Necesitamos a personas que estén allí, no personas que abandonen. Oye, Pablo, pero yo creo que ya pasó tiempo, yo creo que ya agarró la onda Juan Marcos, hay que darle oportunidad. Bueno, se armó allí, dice Hechos 15:39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y luego dice allí que Pablo tomó a Silas y navegaron también, y fueron hacia otro lado. Pero el punto es de que este desacuerdo, mis hermanos, no fue un pleito, no fue que se dividieron, no. Eso fue lo que ocurrió. Bernabé sabía que Pablo podía seguir el viaje misionero e iba a ser un éxito. Sabía que Pablo iba a hacerse acompañar por alguien que pues iba a hacer un buen trabajo, el mismo que Bernabé, y este fue Silas. Pero él veía a un joven que tenía el deseo de servir a Dios, pero que necesitaba el training, necesitaba el estar al lado de alguien de mayor experiencia para formarlo. Y Bernabé tomó esa decisión. Tomó la decisión de renunciar a trabajar junto al apóstol Pablo, al gran apóstol Pablo, para rebajarse, por decirlo así, y entrenar a Juan Marcos. Estos misioneros, Pablo y Bernabé, pues no, los vemos que no pudieron ponerse de acuerdo, pero Bernabé decidió quedarse con el rechazado, entre comillas, ¿me explico? Y es obvio que ya yéndose Pablo con Silas, se quedó Bernabé con Juan Marcos, y yo, no sé, me lo imagino en el barco, de nuevo, en camino hacia su lugar de destino, a Chipre, y en el camino exhortándolo. Yo creo que empezó allí la lección de Bernabé con Juan Marcos. Juan Marcos, ¿ya viste? Pablo y yo nos separamos por tu culpa. Pero está bien. ¿Qué aprendemos, Juan Marcos? No, sí, ya aprendí que no me debo de rajar la próxima vez. ¿Sí, no? Así exhortándolo. Y pues no te sientas rechazado. O sea, Pablo no es que te está rechazando. Lo que pasa es que Pablo es un siervo que es celoso de lo que está haciendo y él no quiere tomar riesgos. Y yo estoy seguro de que Dios lo va a bendecir junto con Silas, pero qué bueno que estás aprendiendo. Guarda tu corazón, no te amargues contra Pablo. Yo creo que fue lo que hizo, ¿no? Si yo estuviera escribiendo un libro así, poético, o una serie de Netflix, le pondría así, ¿no? El asunto. Y quiero aclarar que estos dos grupos no quedaron divididos. ¿Por qué? Si vas conmigo primero a los Corintios 9, vemos a Pablo hablando de Bernabé. Y no habla mal de Bernabé. No. Se pone al mismo nivel que él. Primero a los Corintios 9:5. Aquí está hablando acerca de los derechos que un apóstol tiene, que un ministro de Dios tiene. Uno de ellos es dedicarse de lleno a la obra del Señor y sostener a su familia de la obra del Señor. Dice primero los Corintios 9:5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Se está hablando Pablo, pero también Bernabé va incluido aquí. Dice versículo 6 de primero los Corintios 9, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Está diciendo, ¿qué pasó? ¿A poco nomás Bernabé y yo tenemos que estar trabajando en otras cosas para suplir nuestras necesidades? No. Y está poniéndose aquí junto con Bernabé. La exhortación de Bernabé a su sobrino Juan Marcos dio resultados, volviendo con ese escenario, ¿no? Estaba diciendo solo que Pablo nunca le guardó rencor, no hubo una división entre Pablo y Bernabé. Pero luego veamos qué fue lo que produjo esta decisión de Bernabé de dejar
el ministerio exitoso de misiones que tenía con Pablo para quedarse con Juan Marcos. Bueno, la exhortación fue un éxito. ¿Por qué? Bueno, porque Bernabé tenía el don, pero también porque Juan Marcos recibió la exhortación, porque él también estuvo dispuesto. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo vemos el resultado? Bueno, Juan Marcos se apegó al apóstol Pedro, o sea, sabía relacionarse, sabía escoger sus amistades. Entonces, imagínate, está con Pablo, está con Bernabé y luego lo ves con el apóstol Pedro. Ahí junto con el apóstol Pedro, Juan Marcos recibió toda la información de lo que Pedro vivió con Jesús y después escribe lo que está ahí en tu Biblia, el segundo libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos. Lo vemos, ¿no? Luego vemos a Juan Marcos incorporado en el equipo de colaboradores de Pablo en la prisión. Vemos cómo dio resultado. Filemón 1:23, se lo leo. Filemón 1:23 dice Pablo: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Fíjate quién más estaba allí, versículo 24, en la prisión con Pablo. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí estaba ahora Juan Marcos. El trabajo de restauración, de exhortación, de consolación de Bernabé dio este resultado. ¿No te parece maravilloso? Si hubiera dicho Bernabé: no, ¿sabes qué? Sí, cierto, Pablo, vámonos, ahí te quedas, muchacho rajón, chillón. ¿Quién sabe si hubiera ocurrido esto que vemos aquí? Al final del ministerio de Pablo, él reconoce cómo Juan Marcos despuntó todavía más. Segunda de Timoteo 4:11, fíjate lo que dice Pablo mismo de Juan Marcos, de aquel al que rechazó en algún momento. Segunda de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahora sí, Pablo ya lo reconoce. Pero todo fue gracias a ¿qué? Al trabajo del Hijo de Consolación, de aquel quien estaba lleno del Espíritu, que tenía el don de exhortación y que logró este objetivo, que tuvo éxito en esta misión. Para concluir, mis hermanos, te recuerdo que estamos todos llamados a exhortar, que ninguno de los creyentes estamos excluidos de recibir exhortación. Hagámoslo afuera de la iglesia, predicando el Evangelio a los perdidos. Hagámoslo en nuestra familia, exhortemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, dejémonos exhortar también. Exhortemos en la iglesia, no nos aislemos del cuerpo de creyentes, mis hermanos. Seamos dóciles para recibir la exhortación. Hagámonos rodear de personas sabias, de personas maduras en la fe, espirituales, que sabemos que nos van a exhortar en el Señor, sin contradecir la palabra, sin contradecir la enseñanza. Hagámonos rodear de esas personas. Cuando exhortemos, hagámoslo en el Espíritu, es decir, que fluya desde nuestra comunión con el Señor, manifestando el fruto del Espíritu. Ya todos lo conocemos, lo hemos estudiado. Y un último consejo ya cerrando. Hemos visto que exhortación funciona en la consejería. En la comunión, en la convivencia, nos vamos a encontrar a veces con situaciones de hermanos que ameritan consejería. Hay casos que cualquier creyente con un año de cristiano puede responder o puede dar un consejo a un cristiano más nuevo. Por ejemplo, está un recién convertido que llega a la iglesia y se acerca a ti y platicas con él y te dice: necesito un consejo. Ok, ¿cuál es? ¿Cómo ves? ¿Dejo la marihuana o no la dejo? No le vas a decir: déjame pongo en ayuno y oración para responderte, para aconsejarte, ¿verdad? No. O te dice: oye, ¿cómo ves? ¿Me congregaré o no me congregaré? No, o sea, allí puedes dar ese consejo. Pero hay ciertos consejos que tienen un, digamos, mayor grado de dificultad, en donde se requiere analizar varios escenarios, varios elementos, ir a la palabra, escuchar, etcétera, y es en donde va una consejería, digamos, más profunda. Bueno, en esos casos, si te encuentras con uno de estos casos, simplemente canalízalo. Estoy hablando de nuestra iglesia local. Canalízalo a quienes están reconocidos por la iglesia para aconsejar. O sea, este don de exhortación puede funcionar en el pastor, puede funcionar también en otros hermanos, pero los cuales deben de estar, digamos que, autorizados o reconocidos por la iglesia y por el liderazgo. Así como el don de enseñanza, veíamos la semana pasada. No es que cualquiera puede decir: ya abrí mi estudio bíblico en la casa, ¿cuándo? Los martes a las 7. Oye, pero él dice: no, pues aquí está la unción.
yo tengo el don, no. Y el liderazgo ni sabe, no. Todo debe de funcionar decentemente y en orden. Entonces, para aconsejar, hay ciertas personas que pues estamos, digamos que capacitados, habilitados por la iglesia para hacer esto. Estamos en un país en el que para dar consejería se necesita tener una certificación o alguna credencial como ministro. ¿Por qué? Porque un consejo puede guiar a una persona a tomar una decisión que puede destruir su vida. Por eso debemos de aprender todo esto, ¿no? Y bueno, si vas a aconsejar, si estás desarrollándote en este don, asegúrate de que sea con la palabra, siempre con la palabra. Quizás te puede tocar un caso en el que sea complicado, pero a ti ya te dieron un consejo, aquí mismo. Y dices, ¿sabes qué? Esto mismo me pasó a mí, y eso fue lo que me aconsejaron, y se lo pasas. Bueno, está bien, asegúrate de que sea con la palabra. Y si vas a aconsejar, así como con los demás dones, prepárate para ser corregido, exhortado, si das un consejo equivocado. Hay ocasiones en las que pues no pasa nada, no es el fin del mundo. Diste un consejo, lo diste mal, pero estás abierto a que te corrijan. He sabido de casos, no hay tiempo, pero hermanos pastores míos que han sido corregidos en este punto. Y es una bendición el poder crecer. Así funcionan los dones. Se enseña, se pone a prueba, se cometen errores, se corrigen, se enseñan y así es un círculo. Le invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar. Espero haya aprendido algo el día de hoy que pueda llevarse, que pueda aplicar a su vida. Antes de finalizar, me gustaría aprovechar esta oportunidad, no dejarla pasar sin hacer un llamado para todos aquellos quienes al escuchar esa enseñanza dicen, yo no soy hermano, yo no había recibido a Cristo, como dice su palabra, no me había arrepentido de mis pecados, no sabía que entre Dios y yo no estaba todo bien, pero quiero que esté todo bien. Y sabes, el Señor quiere también, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, me gustaría dar esta oportunidad. Si hoy tú quieres arrepentirte de tus pecados, si hoy tú quieres pedirle perdón al Señor por tu incredulidad y decirle, Señor, a partir de hoy quiero ser considerado como un creyente. A partir de hoy quiero ser considerado como un cristiano. A partir de hoy quiero ser considerado como un hijo tuyo. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mi incredulidad. Yo reconozco que tu Hijo Jesucristo fue ese Cordero sin mancha, sin contaminación, el cual tú diste para perdón de nuestros pecados. Perdona mis pecados. Me arrepiento, creo en tu Hijo y le recibo, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás obrando. Tu Espíritu Santo también redarguye de pecado al mundo. Y cuando tu evangelio es predicado, la fe viene por oír tu palabra, viene por oír tu evangelio. Y Señor, no dejaremos de tirar esa semilla de tu palabra, esperando ver fruto, esperando ver almas convertidas, esperando ver personas que se acerquen a tus pies. Padre, gracias por la salvación y por el don de la salvación que tú otorgas. Gracias por los dones que tú otorgas a tus hijos. Ahora me gustaría hacer un llamado. Si hay alguien aquí quien necesita aliento del Señor, quien necesita consolación, solo cierra tus ojos. Déjame orar por ti. Señor, tu palabra no nos oculta que hay situaciones difíciles para nosotros, que hay situaciones en las que las cosas no pueden salir como esperábamos, que vienen problemas, vienen circunstancias, vienen pruebas, incluso pruebas que no pasamos. Señor, te pido que así como tú hablas de ti mismo, como Dios de misericordias, Padre de consolación, que tú consueles, Señor, a mis hermanos quienes están pasando por alguna crisis, por alguna situación complicada, por algún problema. Que tú les consueles, que tú les alientes. A aquellos quienes sienten que no pueden más, que tú les des aliento para seguir adelante en ti, con tu palabra. Oramos también, Señor, por aquellos quienes han pecado y que hoy, Señor, al escuchar tu palabra se dan cuenta de que es necesario arrepentirse. Gracias porque tú no nos condenas. Tú eres nuestro abogado. Revélate como abogado a mis hermanos. Aquel quien ha pecado, que pueda, Señor, recibir tu perdón. Jesucristo el justo es tu abogado, mi hermano. Recibe el perdón del Señor. Gracias, Señor.
Oramos también, Señor, por quienes han recibido este don. No descartamos a nadie. Cualquiera puede haber recibido este don. Oramos, Señor, para que ese don sea puesto a tu servicio. Oramos para nosotros poder equipar a otros para que funcionen en este o en otro don. Y así tu iglesia sea fortalecida, así tu iglesia sea edificada. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Permanece con tus ojos cerrados. ¿Hay alguien aquí que tenga una enfermedad en la piel? ¿Habrá alguien aquí que tenga una enfermedad en la piel? ¿Sí? Sí. Vamos a orar. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Extienda su mano hacia acá. Señor, gracias, Padre, porque tú nos muestras, Señor, cosas para que tu nombre sea glorificado, para que tu compasión sea derramada sobre otros. Señor, te pido por mi hermanita aquí, Señor, que sanes toda enfermedad de su cuerpo, sea cual sea, Señor. Tal vez yo me haya equivocado, tal vez yo me esté equivocando exactamente, específicamente por la enfermedad, pero Señor, tú has puesto que oremos por alguien y yo entiendo que es por ella, Señor. Te pido que obres sanidad en su cuerpo, que tu mano sanadora sea extendida, Señor. Tu palabra dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y no queremos ser indiferentes por cuestión del horario u otra cosa, a algo que tú quieres que hagamos, Señor. Y oramos por su salud, oramos por su cuerpo, que pueda ser restaurada completamente y que podamos así escuchar de las grandes obras que tú haces, testificar y glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Damos gracias a Dios por lo que está haciendo. Damos un fuerte aplauso. Gracias, Señor.